Mira, primero aprendí por las malas que existe una cosa que se llama estudio de mercado. Ok. ¿Sí? Yo eso lo aprendí después de que fracasé un negocio. Hablamos que hace aproximadamente 10, 12 años estabas en una situación en la que tenías que buscar monedas para poder almorzar, para poder completar la gasolina. Y hoy tienes una compañía con muchos empleados, con diferentes distribuidores, donde estás facturando millones de dólares al año. Hagamos los dos, 5 aprendizajes que te han quedado a ti y 5 que le quieras dejar a la gente que nos está viendo. Ok, 5 míos. Primero, que el emprender y el éxito empresarial es un camino. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de Historias de Fracasos con Final Feliz. Yo soy César Agudelo, les doy la bienvenida. Muchas gracias por ver este tipo de contenido. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de un amigo, Óscar Cerrato, bogotano, empresario, ingeniero de profesión, piloto de vocación. Vamos a estar hablando de muchos temas, pero sobre todo de la capacidad de transformar la mentalidad, de cómo programar tu mente para el éxito. Es una persona que a lo largo de todos sus años como profesional en el campo laboral, pues ha vivido de primera mano el tener que cambiar esa mentalidad para poderse acomodar a las circunstancias y poder atraer el éxito en todo lo que hace. Una persona supremamente exitosa, fundador y CEO de una de las compañías más grandes de la Florida en todo lo que tiene que ver con tratamiento de agua residencial y comercial. Y pues vamos a estar aquí con él este tiempo para aprender de sus aprendizajes y recibir sus consejos. No hablemos más, vamos entonces a entrar en materia. Óscar, bienvenido, ¿cómo va todo? Hola, Cecita, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por haber aceptado la invitación y contémosle un poquito a la gente quién es Óscar Cerrato. Cecita, Óscar Cerrato es un ser humano muy afortunado. Es un ser humano muy bendecido, muy abundante, padre, esposo. Eh, Creo que eso es lo que define lo que es Óscar Cerrato en este momento, principalmente. Adicional a eso, tengo, digamos que, cierta información que me ha permitido encaminar la vida de muchas personas a éxito, como pues he atravesado yo por ese camino un poco. Bueno, Óscar es una persona que eh, lo que es la formación académica, el conocimiento, ha formado parte importante en el desarrollo de toda tu vida, ¿verdad? Pero también has visto cómo la academia no le enseña a las personas a generar ingresos, a generar riqueza, a generar abundancia. ¿Cómo logras mantener como ese equilibrio entre el conocimiento y lograr llevarlo a la práctica para generar la abundancia que muchas personas no logran generar? Creo que de eso me di cuenta a muy temprana edad, que lastimosamente la academia está diseñada para formarte como un muy buen empleado. Y hace muchísimos años estuve en un seminario que fue una de las cosas que empezaron a abrir mi mente, y el que estaba dando la conferencia comenzó diciendo: levante la mano el que conozca el primer empleado que sea millonario. Claramente nadie levantó la mano y éramos un montón de personas. Entonces dije, hay algo que pasa en la academia que no se conecta específicamente con digamos que con la abundancia o con Y la yo creo, riqueza. Osquitar, perdón que te interrumpa, que más que la academia es el sistema en general. El sistema, llamémosle academia al sistema, porque el sistema educativo en general es el mismo hoy que hace, no sé, 100 años. Y en todo el En mundo. todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, de hecho, hay muchas personas que sienten que para ser empresarios estudian, no sé, administración de empresas. Pero resulta que un administrador de empresas, en general, no me vayan a matar por esto, pero en general un administrador de empresas se convierte en muy buen administrador de empresas de De otros. otros, correcto. ¿Sí? Nunca es o generalmente no hay una línea para ser un emprendedor que dice, no, yo quiero ser emprendedor, quiero ser empresario, quiero tener éxito, quiero estudiar esto para lograrlo. Realmente eso no existe. Y de hecho, Osquitar, si nos adentramos un poquito a estudiar y analizar la vida de grandes millonarios, muchos ni siquiera terminaron
sus estudios básicos. Por supuesto, ¿Mm? por supuesto. De hecho, muchos de ellos, aunque lo hayan terminado, fueron estudiantes promedio. Fueron estudiantes que No se no destacaron. se destacaron. Mm. Eh, Bill Gates en una entrevista dijo, yo aunque fui muy inteligente en muchos campos, no fui el mejor estudiante. Me dediqué a crear y ahora los mejores estudiantes que estudiaron conmigo, mis compañeros, todos trabajan para Microsoft. Y como él hay cantidad De casos, de eso es un casos. ejemplo, eso es un ejemplo. Pero lo que tú mencionabas hace un momento es muy importante. La gente cree que si estudian administración de empresas les van a enseñar a crear su empresa, que si estudian economía les van a enseñar a generar riqueza. Tengo mi hijo mayor que en este momento ya está como pensando qué estudiar y él dice que quiere vender, que él quiere aprender a vender porque ha recibido información donde se dice que los vendedores son las personas que están más predispuestas a generar abundancia y riqueza. Entonces, él dice, voy a estudiar economía porque ahí me van a enseñar a vender. Claro. O administración de empresas porque ahí me van a enseñar a vender. Oscar es una de las personas, de los mejores vendedores que yo conozco. Y yo pienso que el secreto de Oscar está en vender sin vender. Nos están viendo muchas personas que odian las ventas. ¿Por qué las ventas son tan importantes, Oscar? Cecitar, yo creo que cuando uno se vuelve consciente y hace conciencia de que las ventas hacen parte vital de tu vida, aunque no seas un vendedor de profesión, tu vida cambia. Porque la venta va desde una conquista con tu pareja, hasta, aunque seas un profesional, no sé, un médico, un doctor, arquitecto, lo que sea, si tú sabes vender, te puedes vender como profesional mucho más fácil. Yo creo que las ventas lo que hacen es que te conectes con la otra persona y puede haber un intercambio de información mucho más concreta, un intercambio de información que sea más exitoso. Entonces, cuando conviertes el hecho de vender sin vender en tu profesión, pues eso se convierte en números. Bueno, vamos a estar hablando de esto un poquito más adelante porque ahora vamos a empezar a hablar de esos momentos difíciles por los que has pasado. Esto se llama historias de fracasos con final feliz. ¿Cuál consideras que en tus 30 y pico años de vida que tienes ha sido el momento más difícil, más doloroso por el que has tenido que atravesar? ¿Por qué? ¿Y cuál fue el aprendizaje más grande que te dejó ese momento? Cecitar, mira, para ponerte en contexto un poquito del tema, hace poco yo estaba como en introspección de qué es lo que ha sido mi vida o mi carrera como empresario y creo que comenzó desde muy temprana edad. Yo comencé, no sé si recuerdas, eh, hace muchos años en Colombia esas fresitas que olían como, que venían como con olor que la gente ponía en el carro. Sí, sí. Yo empecé a vender de eso en el colegio cuando tenía yo creo que como 8 años, 10 años, una cosa así, porque las conseguía por ahí con un tío y siempre como con esa necesidad de hacer algo distinto. Eh, pero nunca tuve, o en su momento nunca tuve una formación ni una guía de la que yo me pudiera apalancar. Entonces fue golpe contra golpe, fracasé muchos negocios. Fracasé muchos negocios y el punto clave que dije, o sea, A punto de tirar la toalla. es cuando ya en un momento de mi vida me vi literalmente buscando en el carro que tenía monedas para poder ponerle gasolina, para poder almorzar. ¿Eso fue hace cuánto? Eso fue como en el año 2016, 17, algo por ahí. ¿Y qué te llevó a esa situación? ¿Qué te llevó a ese momento? Malas decisiones administrativas porque el ser empresario, muchas personas, incluyéndome en ese momento, creemos que ser empresario es tener empresa, es tener un negocio, es tener un producto para venderlo. Y resulta que ser empresario, para ser un empresario de éxito, requieres tener una cantidad de skills que desarrollas y vas desarrollando con el tiempo que sumados te llevan al éxito, porque todos los negocios son exitosos, todos, Sí, total. Hay gente que vende empanadas y crea un imperio millonarios. y hay otro que vende empanadas y escasamente sobrevive. Sobrevive. ¿Mm? Entonces, la gente dice, no, es que este negocio no es. Mm. Pero como estás diciendo, hay personas que vendiendo empanadas se vuelven millonarios. Vendiendo dulces, chicles, Lo que sea. lo que sea. Hay restaurantes que crecen y se vuelven cadenas de restaurantes y hay personas que un restaurante
lo quiebran. Lo quiebran. O personas que compran un negocio acreditado y lo quiebran. Quiebra. Y personas que compran un negocio quebrado y lo echan a andar. Entonces, ya dicho eso, significa que el tema no es el negocio, el tema es el ser, Ok. ¿verdad? Entonces ya el tema no es el negocio, porque básicamente diciendo esto, decimos que hay millonarios en todos los campos y en todos los nichos. sectores, hay millonarios. No importa en qué, hay millonarios. Significa que los negocios todos funcionan. El tema es el ser. Bueno, y entonces tú llegaste a esa situación de estar buscando monedas para completar para la gasolina del carro, para completar para algo de comer. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué sintió tu ser en ese momento cuando te viste, digamos, económicamente fracasado? Frustrado. Frustración completa. Porque a pesar de que me considero que siempre he sido muy optimista, muy guerrero, muy, digamos así, como si algo pasa, un tropiezo, me levanto y sigo. Cuando te ves en una situación ya tan extrema, tú te sientes frustrado y ahí empieza, empieza la reflexión, dice, ¿qué hice? ¿Será que le tuve que haber hecho caso a mi mamá de haber seguido trabajando o haberme metido en una empresa buena? A luchar por la pensión. A luchar para mi pensión. Todas esas conversaciones empiezan a pasar en ti. Yo debía haber hecho, tú empiezas a ver, no, en ese momento tú no piensas qué estoy haciendo mal, sino qué debía haber hecho diferente. Se queda uno en el debería o en el hubiera. Exacto, en el hubiera, ¿no? Entonces, pues si mi tía tuviera ruedas sería un topolino, dice mi papá, ¿no? Pero pues ya no pasa, entonces dice, no, pero es que yo ya estoy a esta edad que tengo, a pesar de que era joven y todo, ya para devolverme otra vez a meterme a buscar empleo, yo ya no sirvo para eso. Entonces que empiezas como, ¿qué hago? ¿Qué sigue? Bueno, y ahí viene como una encrucijada, ¿verdad? Como que llegas al camino y llega la Y en donde dices, o sigo emprendiendo con este negocio o busco otro negocio y busco alternativas hasta que la reviente por algún lado, o vuelvo a lo seguro, a buscar trabajo, al salario fijo, a la pensión, a lo que el sistema me ha vendido. ¿Cómo llegas a la decisión, después de estar en esa encrucijada, de seguir por el camino del emprendedor cuando veías que hasta el momento no habías tenido resultados? Sabes que en ese momento, digamos que era un momento de tropiezo, pero sí había tenido. Lo que pasa es que en mí había algo que no había descubierto todavía, que era ¿por qué no lo mantengo? O sea, generabas dinero y no lo retenías. No lo retenía. Entonces digamos que el negocio me daba dinero porque en muchas ocasiones me fue muy bien. Entonces me daba dinero, pero por alguna razón siempre llegaba a que el negocio se quebraba, tocaba cerrarlo, que ya yo no quería estar ahí. ¿De qué era el negocio en ese momento? No, pues digamos que como principal siempre estuve por herencia familiar en el negocio de la refrigeración industrial en Colombia, pero quise montar un café, una heladería. ¿Cuántos negocios has quebrado? Uf, una pregunta está... Muchos. No sé cuántos, no tengo la mente en este momento para decir que estos y estos, pero yo te puedo decir que por unos 5. El que tú recuerdas así como con más claridad de que se lo apostaste todo, dijiste este es y tampoco fue. Mira, yo en algún momento hice una compañía para embotellar agua y fabricar hielo. Sí. ¿Sí? Donde le puse todo mi empeño. Pero mi empeño, digámoslo, técnico. De conocimiento. De conocimiento. Cuando el negocio estaba hecho, cuando la empresa estaba linda, hermosa, de mostrar ya con certificados INVIMA y hasta todo el tema, me di cuenta y dije, cometí un error gigante. Puse este negocio donde no era. ¿Dónde lo pusiste y dónde debiste haberlo puesto? Mira, primero, aprendí por las malas que existe una cosa que se llama estudio de mercado. Ok. ¿Sí? Yo eso lo aprendí después de que fracasé un negocio. ¿Qué es el estudio del mercado para la gente que de pronto no lo tiene claro? El estudio de mercado es algo muy sencillo. En mis palabras es, quiero poner un negocio, déjame ver qué tanta posibilidad tengo de que mi producto se venda en donde lo quiero poner. Ok. Eso es un estudio de mercado. ¿Sí? En palabras cristianas para todo el mundo. Es decir, si yo quiero vender empanadas acá en este sector, déjame ver qué tantas personas consumen empanadas en esta área. Pero si resulta que esta área es de americanos que no conocen qué es una empanada,
Entonces, ¿que las puedo vender? Tal vez sí las puedo vender, pero entonces tengo que entrar en un proceso de educación, de mostrarles, Un marketing y mercadeo diferente. diferente, que es mucho más agresivo, va mucho más en contra de la corriente. Pero si tú pones tu negocio de empanadas en un lugar como Colombia, que todo el mundo conoce que es una empanada y todo el mundo quiere una empanada, y lo pones en un lugar donde en este punto la empanada más cerca está a 40 minutos de distancia, tiene un poco más sentido. Entonces el estudio de mercado te dice, ok, ¿qué tan probable es de que tu producto o tu servicio se venda en el lugar donde lo quieres poner? Me hace recordar de un chiste, anécdota que vamos a recordárselo acá a la gente. Es una persona puso un negocio de corbatas en un desierto. ¿Mm? Para vender corbatas en un desierto. Y entonces la gente decía, pero ¿quién va a comprar una corbata en un desierto? ¿Quién va a comprar una corbata en un desierto? En efecto, no vendía absolutamente nada. Contrató una agencia de marketing. La agencia de marketing hizo unos ajustes y el tipo empezó a vender corbatas, pero por montón. ¿Cuál fue el ajuste? Resulta que 20 metros más allá de donde el señor tenía el puesto de corbatas en un desierto, había un oasis. Y pusieron un aviso que para poder entrar al oasis necesitaba entrar con corbata. ¿Ah? Entonces, lo que sea se puede vender en cualquier parte con la estrategia correcta. Con la estrategia correcta, ¿Mm? claro. Acabas de decir algo importante. Con estrategia. ¿Sí? Te quebraste. Quebraste no uno, ni dos, sino tres, sino varios negocios. Y entonces, ¿cuál fue el aprendizaje de ese momento, de esa situación difícil donde te viste frustrado, donde viste que las cosas no estaban dando el resultado que querías, que tenías cierto resultado, pero que no podías capitalizarlos para seguir avanzando? ¿Cómo llegaste a la conclusión de qué ajustes tenías que hacer para poder seguir en el camino del emprendedor? Digamos que eso no es una conclusión, son varias conclusiones. La primera conclusión a la que llegué es que la culpa era mía. ¿Sí? No dejar de responsabilizar a todo lo demás. Porque la gente le echa la culpa al socio, a la pareja, Sí. al gobierno. Al gobierno, a la pareja, al clima, a todo menos yo. Entonces dije, ok, lo primero que tengo que empezar es que si esto está pasando, la culpa no es sino mía. ¿Cuál es el común denominador de todos los negocios? Es que yo estaba al frente. Claro. ¿Por qué otros negocios similares? Porque yo la verdad nunca puse un negocio que ya no, esto es un tema único en el mundo que no se conoce, o sea, que no existe. No, yo ponía negocios que, pues en el mercado ya existían cosas similares. Sí. Entonces, ¿por qué a otros sí les va bien y a mí no? Entonces, claro, si el común denominador de los negocios siempre soy yo, y un negocio era de helados, el otro negocio era de refrigeración, el otro negocio de otra cosa, y así, de aguas y lo que sea, y todo imposible, todos los negocios malos. Entonces, el común denominador del error era uno, y era yo. Y eso debe pegar en el ego, darme cuenta de que el error es mío. ¿Cómo manejas esa situación para no dejarte ganar por la situación como tal? En este momento, con la experiencia que tengo y con el aprendizaje que he llevado a través de los años y con el conocimiento que tengo ahora, digo que la mejor estrategia para llevar para, digamos que no pelear contra el ego, es entender que eso hace parte. Es entender que eso hace parte de ti y que tú no tienes por qué pelear contra ti, sino simplemente entender, ok, eso soy yo, esto me pasó a mí, déjame ver qué tengo que modificar en mi estructura, en lo que soy yo, en cómo pienso, en cómo veo las cosas, para que no me vuelva a pasar. Porque la responsabilidad es tuya. Entonces tú tienes dos opciones. O te lamentas y te crucificas tú mismo, o mejor dicho, estás todo el tiempo en un proceso de no, es que es mi culpa de todo el mundo, a mí no me salen las cosas porque el sol no se puso para mí, yo no nací con estrella, nací estrellado. O dices, venga, hay algo que yo no estoy haciendo bien, déjame descubrir qué es. Y ahí viene entonces la otra etapa en donde empiezas como, por llamarlo de alguna manera, un redescubrimiento de ti mismo, de todo tu potencial, de reprogramar tu mente para el éxito, para empezar a tener resultados diferentes. Y yo pienso que es una de las etapas más difíciles porque el ser humano le tiene miedo al cambio, quiere estar en su zona de confort, no
no le es fácil reconocer y aceptar sus errores. Siempre por eso está responsabilizando a otras personas. Entonces, ¿cómo empieza ese proceso mental, ese proceso interior para poder asumir esos errores como propios y empezar a cambiar y a romper todas esas creencias limitantes y todos esos techos mentales? Lo primero es decir, ok, realmente las personas que han tenido éxito no tienen nada diferente a mí. O sea, ellos no son ni con dos cabezas, ni tienen tres cerebros, ni realmente no. Son personas comunes y corrientes que han hecho algo que sí funciona. Déjame aprender de eso. Y Okay. yo creo que ahí empieza la primera tarea y aún así Dios te pone ángeles en el camino, eh, que yo los llamo como mentores, o al menos referencias tangibles de lo que tú quieres ser. Y empecé a encontrarme en el camino con ese tipo de referencias. Dije, yo quiero ser así. O sea, eso que él tiene, eso que él hace, eso que él es, yo lo Yo quiero quiero. para mi vida. Y entonces déjame ver cómo lo hace. Entonces es decir, como yo lo estoy haciendo, y más por la forma en que soy yo, que claramente ahora lo hablo con abiertamente, digo, yo soy autoritario y quiero que las cosas se hagan así, porque las cosas son así y punto, así no funciona, así no me ha funcionado. Y si sigo haciendo lo mismo, pues ¿cuál va a ser el resultado? El mismo. Entonces déjame ver, déjame aprender, déjame acercarme, déjame cambiar mi círculo, déjame acercarme a otras cosas, a otras personas que sí tengan resultados y que yo de verdad pueda aprender y moverme, hacer algo distinto, salirme de lo que estoy haciendo en este momento. Déjame quitarme esta ropa y ponerme otra para intentar algo nuevo. Finalmente no tenía nada que perder. ¿Qué tenía que perder? Ya lo habías perdido todo. Ya no tenía nada que perder. Entre paréntesis, Entre paréntesis, sí, habías perdido todo. sí, yo no ¿Mm? tenía dinero, no tenía decir que no, es que yo tenía dos casas y que no las quería. No, yo no tenía nada de eso. Solo la experiencia. Era lo único que tenía. Bueno, y digamos que haciendo como un listado, ¿cuáles crees tú que eran las creencias limitantes que en ese momento tenías que te impedían avanzar y por qué nueva creencia la reemplazaste? Primero, que para poder hacer dinero tú tenías que tener dinero. Esa era la creencia limitante. No se puede hacer dinero sin dinero. Claro. O sea, si no tengo un capital ahorita para poder trabajar, ¿cómo yo voy a crear una industria? Y la nueva creencia es que puedes hacer dinero sin dinero. Claro, tienes que comenzar. ¿Y cómo funciona eso? Porque en este momento yo creo que varios de los que nos están viendo quedan locos y dicen, pero ¿cómo se va a hacer dinero sin dinero? Claro. Si necesito poner un negocio, necesito para la renta, si voy a vender algo, necesito para comprar el material. ¿Cómo es eso de hacer dinero sin dinero? Creo que es un proceso. Creo Ok. que hacer dinero sin dinero es un proceso en el que claramente los que empezamos sin nada, tenemos que apalancarnos de lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos cada uno? Talentos. Todos distintos, pero cada uno tenemos un talento. ¿Cómo aprendemos a identificar nuestros talentos? Yo creo que los talentos los identifica la gente primero que uno. ¿Ok? ¿Sí? La gente te dice, no, es que usted es muy bueno hablando en público, pero tal vez tú no te das cuenta. Entonces, sí. Cuando es repetitivo, te dicen, no, es que usted es muy bueno contando chistes y se volvió comediante. Es que usted es muy bueno haciendo fiestas y te volviste un organizador de eventos. Entonces, creo que las personas que están a nuestro círculo se dan cuenta primero de los talentos que uno mismo. ¿Y cómo empezamos a monetizar ese talento? Bueno, entonces dependiendo de tu talento, en mi caso, mis talentos siempre fueron muy técnicos, porque por mi profesión y por mi formación, por mi padre, siempre fueron muy técnicos. Y dijo, ok, tengo que comenzar de algo. ¿Qué sé hacer yo con lo que puedo hacer dinero? Sabía que ese no era el fin, pero tenía que comenzar por algo para poder tener dinero, para poder apalancarme. Entonces, entonces era, ok, entender que hay una estrategia, entender que tiene que haber un plan, que las cosas no funcionan sin un plan. Y eso nunca fue un denominador en mis proyectos, en mis emprendimientos. Yo iba como A la loca, hágale. a lo que vaya saliendo. Venga, ¿y usted ya pensó en cuánto va a vender eso? No, después miro, primero lo hago y después miro en cuánto lo vendo. Venga, pero usted ya pensó, no, eso en el camino y vamos mirando. Así era yo. Entonces dije, venga, las cosas sin un plan no funcionan. Tengo que tener un plan. Tengo que tener un plan. ¿A dónde quiero llegar? Tengo que tenerlo claro. Me di cuenta que tenía un patrón en mi vida y es que hacía un negocio, proyecto, lo que sea,
le metía todo de mí, lo hacía y lo hacía muy bien, funcionaba y algo me buscaba yo para, Para hacerlo fracasar. para hacerlo fracasar o para salirme yo. Un ejemplo. Eh, pues el ejemplo el más cercano, te digo el del agua, ¿Mm? ¿sí? Si hubiese tenido una mentalidad distinta en ese momento, digo, lo puse en el lugar equivocado, ya la embarré, ya ¿Mm? lo puse en el lugar que no era. Déjame ver cómo puedo reducir costos en transporte y muevo mi producto de aquí a otro lugar que sí lo puedo vender, mientras que en el proceso crezco para mover mi planta de producción a otro lugar. Pero como dije, no, lo puse donde no era. No, aquí esto no me van a comprar nada. Cerramos. Y ya. Rendirse. Tirar la toalla a la primera. Sí, ¿Mm? esta parte, ay, eso no funcionó. Vuelvo y hago otra cosa, que otra cosa sí funciona. Mira, yo en algún momento tuve un proyecto de tener tuve una idea, porque viajé a Europa y tuve una idea de poner una heladería artesanal donde tú vieras desde, mejor dicho, prácticamente desde que ordeña la vaca hasta que sale tu helado y un café de calidad, algún proyecto. Tuve todas las máquinas, algunas máquinas las compré usadas, yo mismo las arreglé. Tenía ya todo, ya listo. ¿Y qué pasó? Y dije, ay, ¿será que eso sí? Nah, mejor no. No, eso, O sea, lo cerraste antes de abrirlo. los cerré antes de abrir, empecé a vender las máquinas así. Tenía todo. Tenía ya allá en la empresa, tenía ya todo un lugar lleno de todo. Ya no tenía nada, no hacía falta sino Abrir. abrir, hacer el paso para montar y abrir. Y dije, ay, no. Entonces llegó uno y me dijo, Oscar, ¿usted no está vendiendo esa? Pues sí, se la vendo. Y ya. Entonces, no tenía un plan. Simplemente iba así. Si yo hubiese tenido un plan, digo, no, yo no puedo hacer esto porque mi plan, o sea, voy en el punto 3 del plan, sigue el 4, el 4 es este, el 5 es este. No. Ahora me asociaba con cualquiera. Con el que printara negocio, con este fue. Con este fue. Yo no sé qué he tenido yo en mi vida que, bueno, ya hablando después dice que pues tengo un talento para crear porque que no me he dado cuenta yo para generar, pero entonces muchas personas querían acercarse a mí y me proponían negocios. Y Y yo, tú a todos, sí. todo, sí, eso yo era una cualquiera. Sí, eso yo no, él no. Venga, Oscar, que vamos y sí, vamos. ¿Cuánto hay que poner? Sí, no, Hágale. sí, hágale, que listo, que cosas que yo digo, ¿cómo me metí en eso? Hmm. Si yo no tengo ni idea ni de eso, ni de lo otro, ni de... Allá yo metí. Ahí mencionas algo importante. No tenía idea de eso. O sea que para poner un negocio es importante conocerlo antes de abrirlo. Claro, sí. Estudiarlo, por lo menos. Entender cómo funciona el negocio. Tal vez todas no te las sepas, porque el negocio mismo te va enseñando en el camino. Tal vez todas no las tengas clara, pero sí tienes que tener claro cómo funciona el negocio, de qué depende, cuáles son los factores que pueden modificar que mi negocio sea exitoso o no. Ese tipo de cosas, Tú nunca las tenías en cuenta. no, nada. Entonces, entrar en un negocio cuando tienes un socio y tú no sabes nada, es entrar perdiendo. Y que el socio sí sepa todo, Claro, peor aún, que el socio tampoco. que tampoco sepa. Son dos No, ignorantes en el mismo tema. imagínate, no sé, un tema que yo ignoro 100%, no sé, eh, cómo crear equipos de básquetbol. Hmm. César, camine y nos creamos un equipo. No sé si tú sepas Que de eso. mire que Los Ángeles, Sí. los Lakers de Los Ángeles, Eso es el negocio. Yo ya me di cuenta que este tipo que sale en Shark Tank es el dueño de un equipo y es millonario. Vamos a hacer un equipo. Hagámosle. Hmm. ¿Tú tienes idea de eso? Nada. Y yo, mejor dicho, creo que cojo el balón y me doy en las piernas. Bueno, entonces vamos en que se puede hacer dinero sin dinero, en la importancia de tener un plan, Un plan. la importancia de conocer el negocio en el que te vas a meter, de estudiarlo, de analizarlo, ver muy bien con quién te asocias. Sí. ¿Qué otra cosa sería importante tener en cuenta al momento de emprender? ¿A dónde quieres llegar? Porque resulta que hay Eso negocios, digamos que hace parte como dentro del plan, ¿no? ¿A dónde me proyecto? pero es que las personas no saben que los negocios tienen un punto donde ya no son más negocio. El negocio ya deja de ser ¿Tienen como un tope? un tope. No un tope en lo que puedan ganar, sino un tope para mi estrategia, para mi proceso. Ok. Es decir, sabemos que todos los negocios nos pueden llevar a ser millonarios, sí, pero no con todos los negocios voy a escalar de la misma manera. Ujú. ¿Tiene sentido lo que te digo? Sí, sí. Entonces, es decir,
si yo me visualizo, tener muy claro en qué me visualizo yo, cómo quiero ser, porque no todo el mundo quiere ser millonario. Yo creo que todo el mundo quiere ser millonario, pero no todos están dispuestos a pagar el precio. Mira, ¿sabes qué pienso yo? Yo pienso que no todo el mundo quiere ser millonario es porque hay gente con la que tú hablas que te dicen, no, yo con que tenga una casa bonita, un carrito, es más, a mí me gusta mucho el Toyota Corolla, con ese carro. Pero sabes que yo creo que eso la gente lo dice como de dientes hacia adentro, como de la piel hacia adentro para justificar en cierta forma el por qué no tiene más. Eso pensaba yo. ¿Y no? Hay personas que he visto que tienen la capacidad es más, tienen el dinero y no. Ok. Mm. Entonces, las realidades son diferentes. Y cuando tú entiendes que tu realidad es diferente que la de la persona que está al frente tuya, entonces empiezas tú a trabajar de una manera distinta. Entonces, si tú tienes que tener claro, ¿a qué quiero? ¿Quieres ser millonario? Sí. ¿Qué es ser millonario para ti? $1.000.000, 2, 10, 20, 100, 200, 1000. Es distinto, ¿verdad? Claro. Entonces, la estrategia es diferente. Porque la estrategia no puede ser la misma. Entonces, ¿a dónde quieres llegar para saber si tu negocio te va a llevar a ese punto? Si tú ves desde el principio que tu negocio no te va a llevar a ese punto, pues tienes que saber que ese negocio va hasta un punto. Ahí tienes que tomar decisión para escalar a otro negocio o tener múltiples negocios que juntos te lleven a donde quieres estar. O ver cómo haces que el negocio sea más grande Exactamente. para que pueda llegar. Para que pueda llegar. Otra de las cosas muy importantes que yo he visto de primera mano que maneja súper bien es el tema de aprovechar el tiempo. Y es uno de los puntos débiles de la mayoría de personas que no saben administrar el tiempo. Y el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, ¿verdad? Pero tú le pides algo a una persona, no tengo tiempo. Hiciste tal cosa, no me quedó tiempo. Hay que ir allá, no alcanzo. ¿Cómo haces tú para administrar el tiempo para que te quede tiempo, valga la redundancia, de hacer todo? Todos tenemos la misma cantidad de tiempo al día, ¿verdad? Tú no tienes más tiempo que yo. 24 horas. Y yo no tengo más, ni Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, tiene más tiempo que yo. Correcto. Creo que todos tenemos el mismo recurso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo convierto yo ese recurso a mi favor? Y para eso les doy un consejo a todos, es que dividan el día en bloques de 8 horas. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para ti. Y también se mantiene un balance, ¿no? Porque hay gente que solamente piensan en trabajar, 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 trabajar. No hay tiempo para el descanso, no hay tiempo para la familia. ¿Cómo se logra ese balance? Con un plan. Ok. Con un plan. Para todo, yo creo que para todo, tener un plan es clave para todo. Entonces, cuando tú tienes un plan, te dices, tal vez no llevar una vida cuadriculada, que me levanto, que me demoro 3 minutos lavándome los dientes. Tal vez eso no, pero sí decir, ok, de los 24 horas del día, 8 me las voy a consumir durmiendo, 8 las voy a dedicar a trabajar. Entonces, cuando tú dices dedicar a trabajar es, ¿para qué trabajas? ¿Cuál es tu objetivo? Ok, entonces ya vamos a entrar en ese momento. Y 8 horas para ti. Entonces, para mi esposa, para mi hija, para mí mismo, ¿hago entender? Sí. Entonces tú dices, tengo tiempo. Realmente tiempo sí tiene. Lo que pasa es que no tienes es una buena administración del tiempo. La gente tiene la mala percepción de que entre más trabajes, mejor, más dinero haces. Y ese era yo. Yo era una persona que en algún momento tuve overall de trabajo puesto, y no me lo quitaba. Porque decía, no, yo mejor dicho, de 8 de la mañana a 10 de la noche con el overall puesto. Pues fue cuando menos hice plata. Y hay una frase que he escuchado mucho últimamente que resume eso que estás diciendo y es que no he conocido a la primera persona que tenga 2 o 3 trabajos que se haya hecho millonaria. Uh-huh. O sea, la abundancia económica, la riqueza financiera no se alcanza por trabajar más, sino por trabajar inteligentemente. Por supuesto, por supuesto. Entonces no es hacer mucho, es hacer lo necesario, pero inteligentemente. Y bien hecho. Bien hecho, claro. Entonces tú dices, ok, ese fui yo. Por mi formación de niño, como crecí, por mi padre, trabajaba mucho y no tenía dinero. O lo que hablábamos, conseguía, pero se iba. Me lo gastaba. También tenía unos hábitos, digamos que no eran acordes o que no iba, porque no tenía un plan. Si hubiese tenido un plan, digo, bueno, si tengo un plan y tengo aquí $10, de los $10 solamente puedo consumir 3 porque tengo un plan. Pero como no tenía, entonces pues tengo de 10. Los 10 te gastabas 12. O hasta 20. Un talento que reconozco que tengo es que
entiendo los sistemas financieros muy bien, no a la perfección, digamos que muy bien. Eh, a pesar de esa situación, yo fui uno de los hombres más jóvenes de Colombia en tener tarjetas de crédito Signature. ¿Qué es una tarjeta Signature? Cecitar, en Colombia, vamos a hablar en Colombia, porque aquí tiene su similitud, pero estamos hablando que aquí son niveles distintos, ¿verdad? Pero una tarjeta de crédito en Colombia Signature es esa tarjeta de crédito que tiene altos niveles De cupo, de de endeudamiento. endeudamiento. Tiene unos colores distintivos que normalmente son negros y te abren puertas a un mundo donde si esa tarjeta de crédito la tiene es porque tiene algo especial. Normalmente hay empresarios o personas, digamos que pudientes, porque a los que más le prestan es a los que más tienen, Al que más demuestra que puede pagar, al que más demuestra que menos necesita. que menos necesita. Entonces aprendí a apalancarme el sistema financiero. Entonces, por ejemplo, yo siendo un jovencito, siendo uno de los hombres más jóvenes, porque me llegó a mí una vez una carta diciendo que era uno de los hombres más jóvenes de Colombia, con una tarjeta de crédito de estas, me invitaban a eventos, catas de vino, cosas así, y empecé a relacionarme con personas que no eran como yo, que sí eran exitosos, que sí, que sí, que sí, Que sí se habían ganado que la sí se habían tarjeta. ganado la tarjeta. Digamos que yo me la gané porque entendí el sistema y empecé a escalar muy Más que rápido. por méritos. Sí, realmente por méritos, ¿no? Porque yo no es que tuviera una empresa multimillonaria ni nada por el estilo, o que tuviera mucho dinero en la cuenta para que esté. No, no, no. Bueno, Es porque me apalanqué del sistema. ahí tocas dos temas interesantes que me gustaría profundizar un poquito en cada uno de ellos. Primero, aprender a conocer el sistema financiero y segundo, empecé a rodearme de gente que sí era exitosa. Hablemos del sistema financiero. ¿Sí o no a la deuda? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? ¿Y por qué? Sí y sí a la deuda. ¿En qué casos sí? Cuando la deuda te apalanca para crecer. La mayoría de empresarios exitosos apoyan la deuda buena, ya lo llaman la deuda buena. Está la deuda buena y la deuda mala, ¿no? La deuda buena es la que te genera ingresos pasivos, es decir, la que inviertes para comprar activos, y la deuda mala es cuando compras pasivos. Claro. ¿Cómo aprendo a identificar estas dos cosas? ¿Cómo sé si mi deuda es buena, si mi deuda es mala? La deuda es buena siempre que te estés endeudando por crecer. Ahora, no necesariamente endeudarte significa que vas a poner un negocio, pero puedes crecer en ti. Entonces dices, me voy a endeudar en este programa porque este programa lo necesito para desarrollar mi Ciertas proyecto de habilidades. vida o esta habilidad o lo que sea. Entonces es una deuda buena en mi concepto. Deudas malas, decir, venga, yo quiero Un crucero, un crucero, me cambio la ropa. Sí, ya no quiero los tenis de $100, quiero unos de 1000. el nuevo iPhone. El nuevo iPhone. Son deudas malas. Mm. ¿Sí? Entonces la deuda, todos los millonarios se apalancan de la deuda. Todos se apalancan de la deuda. Es más, tú no te imaginas la cantidad, los millonarios, multimillonarios, la cantidad de dinero que deben. La vez Sí. pasada vi el reporte de Facebook. Tiene una deuda multimillonaria. Y en el banco tiene como 12 veces para pagar la deuda. Hace poco también Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, fue noticia porque salió a decir que estaba debiendo 1.600 millones de dólares. Entonces se le vinieron encima todos sus críticos que como así, si usted habla de la riqueza, sí. todo, y entró a explicar esa parte. Y ahí viene otro tema, comprar casa propia. ¿Es inversión o no es inversión? Ahí tenemos un tema crucial porque Ese genera discordia. controversia, sí, discordia. Porque comprar casa propia nos han vendido, más que todo a nosotros los latinos, que tener casa propia es símbolo de prosperidad, de éxito, de que la logré, ¿verdad? Pero si tú haces las cuentas y le sacas números a tu casa propia, tú dices, venga, ¿realmente si es una buena inversión o no? Entonces tienes que entrar en juego con cuánto dinero dispones tú para comprarla, cuál va a ser la tasa de interés que te van a asignar para ese préstamo. Y tú dices, ¿realmente sí es negocio? Porque en algunos casos he visto que normalmente compramos casa o compramos finca raíz porque la teoría o la tendencia de la finca raíz es al avalúo, a la apreciación. Sí. Pero muchas veces los intereses van más rápido. Se comen esa valorización. Exacto. Es decir, vamos a poner un ejemplo básico. Hoy en día,
Una casa promedio cuesta $400,000. Sí. Vamos a poner un ejemplo, aquí por lo menos aquí en el área. $400,000 cuesta una casa promedio. Y por esa casa promedio tú pagas en mortgage, ¿qué te digo yo? 3.000. $3,000 $3.000 mensuales. Por 30 por años. 30 años. Multiplica 3,000 por 30. Por 30 años que son 360 meses. 360 por 3, como 1.200.000 más o menos. $1,200,000, ¿verdad? Digamos que vas en la mitad del camino. La casa, en algunos casos, claro, la casa vale 400 hoy, mañana vale 405 y tiene un modelo de apreciación, ¿verdad? Pero en algunos casos lo que tú has pagado por la casa, te dicen, no, es que yo gané dinero porque la compré en 400 y ahora vale 550. Pero ya has pagado 700. Exactamente. Ok. Ya has pagado 700. Entonces, ahora, para algunas personas, la casa no significa una buena inversión por lo monetario, sino por el ser. Y ahí se me hace que es una buena inversión. Ahora, en el tema monetario, tú dices, ¿realmente vale la pena? Y te pongo mi caso. Nosotros somos propietarios tenemos propiedades, pero vivimos en renta. Tienen propiedades de finca raíz, tienen casas, las tienen rentadas y ustedes pagan renta. Sí. Ok. ¿Por qué? Porque se me hace mejor negocio. Porque cuando tú, en este caso, por ejemplo, vivimos en renta, escogemos dónde vivir. Si no les gusta, se van. No me gustó el vecino, no me gustó la zona. Exacto, no me gustó la zona, me gustó el vecino. Escogimos en ese momento vivir acá porque nos queda cerca del colegio de la niña. Porque escojo. Cuando tú compras, y más cuando eres comprador por primera vez, digamos que en el mercado normal de los latinos que llegamos acá, pues tú compras donde te alcanza para comprar. ¿Sí? Pero entonces tienes que conducir 1 hora al trabajo actual, o cambiar de trabajo, o cambiar a los niños del colegio, o hacer una cantidad por comprar la casa. Cuando yo estaba en Colombia, trabajaba en una emisora y el dueño de la emisora era una persona que tenía mucho dinero también y pagaba renta. Y la renta que pagaba era supremamente costosa. Era una casa que quedaba hacia las afueras de la ciudad, con piscina, con cancha de tenis. Y vamos a ponerlo en términos de dólares, pagaba $10.000 mensuales. La casa costaría más o menos en términos de dólares, unos $10 millones, por poner el ejemplo. Y yo una vez le pregunté, le dije, jefe, ¿usted por qué paga renta? ¿Usted no tiene el dinero para comprar la casa? Me dijo, sí, yo tengo ese dinero. Yo podría ir y pagar los $10 millones y quedarme con esa casa. Pero esos $10 millones yo los tengo invertidos en el negocio, en otras inversiones, en la bolsa, y eso me paga la renta de mi casa y me deja más utilidad y tengo el capital. Eso es. Entonces es pensar fuera de la caja. Fuera de la caja, exactamente. Entonces es decir, ¿cómo hago yo que este negocio, digamos que estás hablando del caso de tu jefe de esa época, es muy similar a lo que hacemos? Tenemos propiedades, las tenemos rentadas, están generando dinero, ya no soy yo el que está pagando ese crédito. Son ellos. Son ellos. Y ellos pagan tu renta. Y yo escojo dónde vivir. ¿Sí? Normalmente, y más en las casas de alto valor, si tú te quieres comprar una casa de $2 millones, el mortgage de esa casa es mucho más alto que la renta. ¿Qué negocio tiene? Nada. ¿Qué negocio tiene? Y ¿sabes qué es lo bueno de eso? No estoy diciendo a la gente que vivan en renta y que no compren casa. No lo interpreten. Es que si esta casa no es mía, y señor dueño de la casa, se le dañó su nevera. Cuando el dueño corre a arreglar. Corre y arréglela. Señor dueño de su casa, es que atrás de ese fence se le rompió. Entonces, tú te apalancas del sistema. Te apalancas no es porque tú no puedas comprarla, sí la puedes comprar, pero es mejor negocio. Si el mortgage de una casa de 2 millones te va a costar, no sé, $12,000, y esa misma casa en renta está en 8,000, pues creo que es mejor negocio rentar. Vas a tener 4,000 más de flujo de dinero. Y el dinero que vas a poner de front, ponlo a producir en otra cosa. En otra cosa que te genere lo que quieras. Bueno, y la otra cosa que que mencionaste hace poco fue el tema de empecé a rodearme de personas exitosas, y es algo que nos han dicho mucho, y es cambiar el entorno para poder empezar a tener resultados diferentes. 100%. Es algo que en teoría suena fácil,
pero a la hora de hacerlo, muchas personas de pronto no saben cómo hacerlo. ¿Cuál es la mejor manera de cambiar el entorno? Porque dicen, si usted quiere andar con millonarios, si quiere ser millonario, ande con millonarios. Si usted está con 5 millonarios, usted va a ser el sexto. Pero ¿cómo hago yo para que esos millonarios quieran andar con el vaciado? Sí, sí, sí. ¿Mm? Esa pregunta es súper válida, porque la teoría dice, y el consejo que alguna vez también recibí yo, cerciórese que del lugar donde usted esté sentado, el más bruto sea usted, ¿Mm? el más pobre sea usted. Pero ¿cómo hago yo Pero para abrir ¿cómo la hago para puerta meterme en ese cuento? en ese grupo? Exacto. Tienes que apalancarte, tienes que apalancarte, tienes que ser hambriento y que esa palabra hambriento no sea hambriento de la forma negativa, sino hambriento de quiero estar allá. ¿Mm? ¿Cómo lo Como de haces? anhelo, como Exacto, como ese anhelo. Entonces, ¿cómo hago de para aspiración. eso? Entonces, ¿cómo logro? Y un ejemplo súper clave fue como yo me logré rodear de estas personas donde me invitaban a catas de vino, donde yo ni siquiera o sea, tenía una tarjeta de crédito con un cupo para comprar lo que quisiera, pero que yo tuviese dinero para pagar una de esas botellas de vino, tal vez no. ¿Mm? Pero estaba rodeado de. Cuando tú te empiezas a rodear de personas y estamos aquí tú y yo sentados en el mismo punto, tú empiezas a generar una confianza en mí porque si tú estás ahí, si yo soy un empresario exitoso y tú estás aquí a mi lado y nos invitaron a los dos a este evento donde solo vemos empresarios exitosos, ya empiezo a confiar en ti. Ya ni siquiera necesito hacer una indagación de quién eres tú, cómo lo haces. Ya sé que está a mi nivel. Si estás aquí es por algo. Ok. Y eso me empezó a pasar. Si estás aquí es por algo. Entonces, salirse de lo que hacen los que no tienen resultados. Entonces puedes empezar por un deporte. Entonces, venga de jugar este deporte que aquí los únicos que nos encontramos son esto. Vamos a jugar otro donde se encuentra gente. Voy a dejar de jugar billar y tejo y me voy a ir a jugar tenis. Eso, Por ejemplo. por ejemplo. ¿Mm? Entonces, en el camino, cuando tú le pides al universo algo, el universo te contesta. Porque todo va relacionado en lo que tú, con la energía que tú lo pides, con la energía que tú lo haces. Entonces el universo te contesta. Entonces, claramente no hay una receta clara para decir, no haga esto, métase aquí, no, porque realmente en todos los casos funciona distinto. Pero de que lo hagas de corazón y empieces con ese anhelo de, venga, cambio mi círculo, venga, lo hago, venga, muevo, venga, hago una cosa, venga, hago la otra, las cosas te van a abrir y te lo garantizo. O sea, no hay forma de que no. Porque el universo está para ti como tú estás para el universo. Empezaste a rodearte entonces de personas exitosas y ¿qué empezaste a identificar que tenían en común esas personas? Eran muy buenos administradores, empresarios. Yo no soy administrador de empresas, pero me volví un excelente administrador. Claramente por la experiencia. Empecé a ver qué hacen, qué no hacen, cómo manejan sus recursos, cómo manejan su tiempo, cómo manejan su vida en general. Y empezaste a copiar. Y empecé a copiar, sí. Hay una frase de uno de los libros de Alex Day que dice, comienza imitando Y termina siendo. y termina siendo. Mm. Entonces al principio es raro, pero después cuando tú no te des cuenta, tú, ¿en qué momento me convertí en esto? Ya empieza a ser eso que antes tú lo forzabas, empieza a salir natural. Entonces empecé a tomar decisiones. Hay algo de lo que yo tengo que estoy haciendo en este mismo instante que yo ya no quiero seguir haciendo. Me tengo que quitar esto. Me tengo que quitar esto otro. Esto no me va a servir. Esto no quiero ser. Es que los espejos son fundamentales, los mentores, las guías. ¿Cómo puedes buscar a un mentor? ¿Qué características debe tener ese mentor? Yo creo que el mentor debe ser lo más parecido a lo que tú quieres conseguir de ese mentor. O sea, primero que tenga resultados. Por supuesto. Y es que, mire, eso, ahí nos vemos un poquito del sistema educativo. Administradores de empresas, Que no tienen una empresa. no, súper quebrados. Sí. Súper quebrados. Entonces, este ejemplo lo he dicho mucho, tal vez me lo has escuchado antes. Si tú vienes a que yo te enseñe a cantar, yo te enseño. Pero mal. Ahora, que aprendas bien. Aprendo lo que tú, hasta donde tú me puedes enseñar. ¿Y sabes que todo el mundo da consejos? Todo el mundo te enseña cosas. Todo el mundo habla desde su experiencia y todos tenemos experiencia en cierta medida.
Y algo que voy a decir que también va a ser un poquitico que le pegue a las personas es que muchas veces esos consejos vienen del amor, de la familia, de tus padres. Entonces, por ejemplo, mi madre, que la amo y la respeto con, con toda mi alma, su consejo siempre fue, búsquese un trabajo, usted es muy inteligente, hijo, búsquese un trabajo, que le paguen su EPS, que le paguen su pensión, Sus sus prestaciones, sus prestaciones, vacaciones. sus vacaciones. De hecho, hace poco mencionabas que aún hoy, logrando lo que has logrado, facturando lo que facturas, tu mamá te sigue diciendo que por qué no te buscas un trabajo. Es, ¿Ah? pero no es culpa de ella, eso es ella. Entonces, es un consejo del amor que no me favorece. Entonces, hay que saber escoger a quién escuchar. Y no ignorar, sino simplemente decir, eso que tú me estás diciendo no va a favor de mi proyecto. Bueno, Oscar, hablamos que hace aproximadamente 10, 12 años estabas en una situación en la que tenías que buscar monedas para poder almorzar, para poder completar la gasolina. Y hoy tienes una compañía con muchos empleados, con diferentes distribuidores, donde estás facturando millones de dólares al año. Y se dice también que lo más difícil en términos económicos es lograr ese primer millón de dólares. Porque si tú logras el primero, ya el segundo viene por añadidura porque ya sabes cómo hacerlo. ¿Cómo lograr ese primer millón de dólares? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué errores cometiste que de pronto le puedas decir a nuestros televidentes en este momento para que no los cometan? Pero antes de que respondas eso, no olviden suscribirse al canal, comentar, dar me gusta, compartir. Es algo que a ustedes no les cuesta nada, completamente gratis, y a nosotros como creadores de contenido nos ayuda un montón. Y este tipo de contenidos les ayuda a ustedes a llegar a convertirse en las personas que quieren y a lograr las metas que quieren alcanzar. Así es que háganlo ya mismo, no les cuesta nada, súper rápido. Suscribirse, activar la campanita, me gusta y comentar. Y ahora sí, ¿cómo logro ese millón de dólares? ¿Sabes qué hacer? Mira, para todos los suscriptores nuevos, necesitas. Vamos a rifar $1 millón de dólares. Vamos arriba. Tú vas a escoger de los 10 suscriptores, primeros 10 suscriptores nuevos de este video, y les vamos a dar una asesoría de 30 minutos gratis juntos para que poderlos orientar en lo que necesiten en este camino. Ok, vean. ¿Listo? Ahí está, vean. Estábamos hablando del tema de buscar un mentor y Oscar se está ofreciendo a mentorear a uno de los primeros 10 suscriptores que lleguen a partir de este momento. Los primeros 10 suscriptores vamos a escoger a uno para que tenga la posibilidad de reunirse 30 minutos con Oscar, con una persona que ya está teniendo éxito en el área financiera y en otras áreas, y que le puedan hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Entonces aprovechen. Pero para los que no van a ganar, ese que gane va a tener la posibilidad de hacer otras preguntas. ¿Qué les podemos decir en este momento? Ok. El primer millón de dólares, cuando yo lo logré, fue un momento que pensé en algún momento de mi vida que cuando lo lograra iba a ser una Sí. fiesta, un espectáculo, porque pues era el primer millón de dólares, ¿no? Ahora, antes de que continúes, ¿cuánto tiempo te tardaste en lograrlo? Ok. El primer millón de dólares lo logré hace 3 años. Hace 3 años. Sí. Y desde el momento que empezaste, digamos, con el emprendimiento, con la empresa que tienes hoy, hasta ese momento, ¿cuánto fue más o menos? 3 años. 3 años. O sea, 3 años para llegar al primer millón. Sí. Cuando te diste cuenta entonces que ya habías hecho el primer millón, que pensaste que iba a ser, mejor dicho, fiesta, que ibas a traer Sí. a Silvestre Dangond, a todo. ¿Qué pasó cuando ya te diste cuenta que lo habías logrado? Resulta que lo logré en el proceso. Era un año, no sé si 3 o hace 4 años fue que pasó, pero estábamos, no sé, digamos que en el trabajo común y corriente, cuando vi el estado de resultados, 1 millón, y yo, era 1 millón, pero como que no me di cuenta, a la siguiente semana, 1.100.000, o sea, pasó, Sí. sinceramente pasó, y digamos que no fui el que hizo la fiesta, realmente pasó, logramos, se siente uno como que es un pago, no el monetario, sino es un Una pago de satisfacción. satisfacción de que lo que hacía mal
lo estoy corrigiendo. Ahora estoy cometiendo unos errores distintos, tal vez, ¿sí? Porque estoy entrando en un campo donde no había estado antes. Claro. ¿Sí me hago Sí, entender? sí, sí. Tal vez cuando ya somos empresarios que generamos millones de dólares en ventas, ya entro en un campo que no había estado antes, un campo que para mí es nuevo. Entonces mi responsabilidad como empresario, como líder ahorita es tener conciencia de eso, es decir, tengo ahora una responsabilidad distinta. No es lo mismo tú quebrar un negocio que vende 10 empanadas a un negocio que ya vende millones de dólares. Claro, porque ya también muchas familias Viven de esto. dependen de ti indirectamente. Sí, ¿Ah? por supuesto. Entonces, entonces el peso de mis decisiones, las consecuencias de mis decisiones son mucho más agresivas. Oscar, pero cuando tú te planteaste en algún momento la meta de llegar al $1.000.000 Sí, como tal, sí, claro. cuando tú te planteaste esa meta, ¿cuál fue el plan que dijiste, esto es lo que yo tengo que hacer para llegar al primer millón? Bueno, ahí entramos en lo que hablamos al principio, que es el tema de las ventas. ¿Mm? Sí. Entendí en mi proceso, en mi camino, que si yo no me convertía en un buen vendedor, no iba a lograrlo. Sí Porque, o sí tenías que vender. ¿sabes cuáles son las únicas empresas que se quiebran? ¿Cuáles? Las que no venden. Las que no venden. ¿Por qué me quebré yo? Porque no vendía. Si yo hubiese puesto ese negocio que te dije y toda la gente me hubiera comprado, pues no quiebro. Claro. Pero al no haber clientes, al no haber ventas, Pues pues se quiebra. el negocio deja de ser sostenible. Claro. Mm. Entonces los únicos negocios que quiebran, realmente que se van a pique, son los negocios que no venden, que no hay ventas. Entonces, si eso es tan crucial, ¿cuál era mi responsabilidad? Aprender a vender. Volverme el mejor vendedor posible. Mm. ¿Para qué? Porque si yo lo hago, no hay nada que enseñe más que el ejemplo. Si yo lo hago, puedo replicarlo para que lo hagas tú. Y si tú lo haces, lo replicas para que lo haga otro. Entonces, ya el negocio se vuelve sostenible. ¿Tiene sentido lo que te digo? Sí, sí, claro. Mm. Entonces, claramente mi estrategia fue, ok, entonces, hay dos formas, ¿no? Si no vendo, me quiebro. Pero ¿qué pasa si vendo mucho? Pues, prospero. Entonces dije, tengo que crear una estrategia de ventas para hacer que mi negocio venda constantemente y vaya creciendo. Entonces, ¿cómo crece mi negocio? ¿Cuál fue mi estrategia? Primero, vender yo. Segundo, rodearme de personas que quieran vender, hacer que vendan y hacer que el equipo vaya creciendo de esa manera. ¿Para qué? Para que el negocio se sostenga y sea próspero. Bueno, Oscar, ya para ir terminando, porque ya llevamos buen tiempito aquí hablando y sabemos que tienes otras cosas que hacer, vamos dándole como un cierre a esto. En tu carrera de empresario, de emprendedor, ¿cuáles serían esas 5 cosas, los 5 más grandes aprendizajes que te ha dejado el emprender? Uno, ok, ¿quieres que te diga los aprendizajes que he tenido yo o aprendizajes para compartirlos? Hagamos los dos, 5 aprendizajes que te han quedado a ti y 5 que le quieras dejar a la gente que nos está viendo. Ok, 5 míos. Primero, que el emprender y el éxito empresarial es un camino lleno de obstáculos. O sea, si la quiere fácil, por aquí no es. Por ahí no es. Si quiere ser millonario, quiere tener dinero y quiere hacer cosas grandes, sepa que las cosas grandes cuestan. Pero si usted es consciente de eso desde el principio, ya sabe lo que se le espera, porque ya se lo advertí. Entonces los grandes deportistas entrenan 3 de la mañana, 4 de la mañana y ya son millonarios. Pero sigue. Pero es el camino, no es el camino fácil. El que se acuesta a dormir y se levanta a las 10, ese no. Okay. ¿Sí? Entonces el camino no es fácil. Segundo, debo saber escuchar consejos. ¿De quién escuchar? Y debo tengo que reconocer yo como empresario cuando necesito una asesoría. Cuando me enfrento con algo que realmente no estoy seguro si sé manejar. O sea, reconocer que no te las sabes todas. 100%. Reconocer que soy un ser humano humilde, que sé algunas cosas, pero no todas. Entonces, cuando estoy en un punto donde digo, venga, tengo esta situación, la quiero resolver, pero ¿qué tal que lo que estoy pensando para resolverla no sea el camino correcto? Déjeme, yo pregunto.
Por eso es tan importante tener personas a tu lado que tengan un nivel a la que tú le puedas preguntar. Que ya hayan pasado por esa situación que tú quieres resolver. Claro. Tercero. Es el tercero, ¿no? Ok. Cuarto. El cuarto. El cuarto que debo reconocer que el aprendizaje, el camino empresarial tiene que ir de la mano con tu camino personal. Con el crecimiento Con el personal. crecimiento personal. Dicen por ahí que tu bolsillo crece hasta donde crece tu mente. Exactamente. Y aparte de mente le pondría espíritu. Entonces, si tú vas creciendo, no puedes crecer solamente tu negocio. Tienes que crecer con tu familia, si tienes familia, esposa, hijos, a nivel mental, personal, todo tiene que ir de la mano. No puede ser una sola cosa, porque somos un complemento. Una sola cosa arriba no funciona. no funciona. Entonces tienes que agregarle los otros condimentos a esa receta. Y quinto. Y el quinto, déjame pensar qué te podría decir que he aprendido de ese camino, que vale la pena. Vale muchísimo la pena. Eso que no es fácil, ese sacrificio, vale la pena. Vale la pena muchísimo. 100%. Ese es un aprendizaje para mí. Siento que claramente todo su tiempo, pero si hubiese tenido la información que tengo ahora, en su momento no hubiese cometido los errores que cometí. Entonces, claro que vale la pena rodearse de gente positiva. La gente que te rodea es vital, porque en Colombia tenemos un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? Entonces, si tú te rodeas de ladrones, tú puede que no seas un ladrón, pero te conviertes en uno, o la gente te ve como uno, Te finalmente. van a juzgar como uno. Pero ¿qué pasa si te rodeas de Lo que pasa con los políticos, todos no son malos, pero la gente ya tiene Claro. la imagen de que el político es corrupto, es ladrón, es malo. Exacto. Y bueno, y a la gente que nos está viendo, ¿le dejas algún aprendizaje adicional o crees que con eso ya está la Creo que tarea esos son los aprendizajes más grandes que he tenido yo en el camino. Sí, he sabido diferenciar ese tipo de cosas y creo que esos 5 son los más importantes que han marcado mi camino como emprendedor y como empresario. Oscar, si tuvieras la oportunidad de volverte y encontrarte a ti mismo cuando tenías 15, 18 años, ¿qué consejo te darías? Aprenda a vender. Desde Sí. ya. Yo pasé de ser un muy mal vendedor a uno de los mejores. ¿A qué edad empezaste a vender? No, yo vendo desde chiquito, desde niño. Pero digamos que ya de una manera profesional. Yo creo que a partir de los tal vez 20 años, ¿Y a qué edad empezaste a aprender a vender? yo creo que como a los 27 años, 26 años, ya con técnica, con conciencia. Claramente a algunas personas queda más fácil que a otras, pero aprender a vender es algo que todos debemos hacer. El consejo que te darías a los 18 es aprender a vender ya. Ya, No se espere a los no se espere, 27. sí. Ah. Mira que a mí mi papá hace muchos años me dijo algo, pero me hizo un favor. O sea, es un comentario negativo, pero me hizo un favor. Porque yo era muy técnico por mi profesión y todo el tema. Entonces yo me las sabía todas de la parte técnica. Pero una vez fui a vender y no vendí. Mi papá me dijo, es que usted no sirve para eso, usted no sirve para vender. Y yo me quedé pensando y dije, pues es verdad, yo no sé vender. Que ahí habían dos opciones. O entonces esto no es para mí o aprendo. ¿Sabes qué me marcó a mí? Que más adelante te lo voy a presentar. Uno de los primeros mentores que aparecieron en mi vida. Y era un excelente vendedor. Y lo veía. Entonces él fue un mentor en silencio, porque nunca me cogió a hablar así como venga, o Haga esto. tomó esto, no, pero lo veía. Y lo veía cómo se movía y digo, ¿cómo hago? Y empecé, ahí ya se me abrió la ventana de posibilidades. de ese anhelo de quiero vender. Y hace poco un tío que estuvo acá visitando, digo, no, es que si yo tuviera a otro amigo, ese, mejor dicho, vende un web. Sí lo hice, lo logré. Oscar, te quedan 24 horas de vida. ¿En qué las gastarías? Con mi esposa y mi hija, Con ellas dos. 100%. ¿Y cómo quisieras que la gente te recordara cuando ya no estés acá? Me gustaría que me recordaran como una persona que sirvió para otras personas, que fue, que fue un escalón para que otras personas también pudieran crecer. Creo que nuestra misión como seres humanos es servir. Entonces, si tú sirves,
para vivir, está bonito, vives para algo. Entonces, si de mi trabajo y de lo que sé hacer le puedo dar la mano a alguien para que aprenda a hacerlo también y la logre también, creo que me gustaría que me recordaran de esa manera. Mi hija, ya mi papá eh, ayudó a otras personas no con dinero, porque creo que cuando tú ayudas con dinero realmente no estás ayudando. Como el cuento de enseñar a pescar y no dar el pescado. Exacto, sino como sirvió de escalón para que a otro más también lo haga. Si yo pude hacerlo, créeme, te lo garantizo que cualquier persona lo puede hacer, te lo garantizo. Normalmente la gente nos deja las redes sociales para que lo puedan contactar y todo, pero Oscar no tiene redes sociales. Oscar, No, soy como un viejito ahí estoy, mira, ah, es un error gravísimo que tengo. Porque ahora con las redes sociales hay dos opciones. O peleas y te quedaste en el bus, o te subes y te aprovechas del sistema. Entonces, y las redes sociales o te hacen perder el tiempo o te hacen también aprovecharlo, como con este tipo de contenidos que te pueden impulsar, te pueden ayudar a desbloquear todas las cosas que te están impidiendo avanzar. Pero digamos, si alguien se quiere contactar contigo, está interesado en trabajar contigo, porque tienes la posibilidad de que la gente trabaje contigo no solo acá en la Florida, sino en otras partes de los Estados Unidos, ¿cómo te pueden contactar? Cecitar, si te parece, entonces en el comentario dejamos mi información de contacto para que tengan forma de contactarme. Y tal vez de aquí a que esto lo estén viendo ustedes, Ya te doy mi... se anima a abrir el Instagram. Y te lo pongo ahí para que lo coloques y también la gente me pueda buscar por ahí. Sabes que esto tenemos una bendición de negocio donde personas que no tengan ninguna profesión pueden hacer 10, 15, $20,000 al mes. Entonces, Totalmente. Oscar, pues muchas gracias por este tiempo, por todas esas enseñanzas, por todo el aprendizaje que has compartido con nosotros, toda tu experiencia. Gracias por haber aceptado la invitación y pues aquí estamos para seguir fracasando porque no hay éxito sin fracaso. Cecita, muchas gracias por tu invitación. Me siento muy contento de acompañarte. Y en lo que necesites que yo te pueda servir, cuenta conmigo. Y a ustedes también, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Entonces ya saben, si quieren ponerse en contacto con Oscar, van a escribir en la palabra mentor y a los 10 primeros suscriptores les vamos a escoger a uno que tenga la posibilidad de reunirse virtualmente con él, o si está aquí dentro del perímetro, que se puedan reunir de pronto en persona para que aprovechen y tengan la posibilidad de recibir una mentoría de una persona que ya ha logrado bastantes éxitos a nivel financiero. Y ustedes ya saben, suscribirse, darle me gusta, compartir, activar la campanita. Compártanlo con todo mundo. Si les gusta, con sus amigos. Si no les gusta, con sus enemigos, pero compártanlo. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy César Agudelo. Síganme en todas las redes. Me encuentran así. Soy César Agudelo. Bendiciones. Chao.